Buenas noches. Se suspendió la última parte de la grabación por un inconveniente técnico. Me estaba permitiendo compartirles los casos en los cuales nos podríamos ver inmersos, tanto de naturaleza disciplinaria como de naturaleza penal, en caso de que cometamos ilícitos como servidores militares dentro de los centros de privación de la libertad. Y en ese sentido, esta útil diapositiva, pienso, en el sentido de ejemplificación, les había comentado que la mayor tal vez la mayor problemática en la que nos podríamos ver inmersos es precisamente el ingreso de artículos prohibidos en los centros de rehabilitación social. El ingreso de artículos prohibidos en los centros de rehabilitación social sería el caso más común en el que nos podríamos ver inmersos, ¿no? Y esta cuestión nos acarrearía no solamente una responsabilidad penal, sino también una responsabilidad de carácter disciplinar. De acuerdo, el ingresar objetos tales como cigarrillos, dinero, alimentos, armas que no sean las de dotación, por supuesto. Traería consigo, primero, el cometimiento de un delito penal que está tipificado en el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal, que se denomina precisamente ingreso de artículos prohibidos y que se sanciona con una pena de 1 a 3 años de privación de la libertad. Y a mi modo de ver, las faltas disciplinarias más relacionadas con esta conducta sería la de ejecutar actividades de comercio y negocio en actos de servicio, si es que no solo ingresamos los objetos prohibidos, sino que además los comercializáramos dentro de los centros de privación de libertad. Otra falta relacionada sería incumplir las disposiciones contenidas en manuales, reglamentos, protocolos, directivas, instructivos, cuando todos ellos nos hablan del deber que tenemos de cumplir nuestras funciones de manera adecuada, de someternos a las disposiciones de la autoridad, del imperio legal, ¿no es cierto?, del orden constituido. Más aún si es que incumplimos normas, específicamente me refiero al reglamento interno de los centros, no reglamento interno, sino al reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Existe el reglamento al Sistema Nacional de Rehabilitación Social que prohíbe su normativa el ingreso de artículos tales como, y ahí menciona varios casos, ¿no? Dispositivos que sirvan para grabar en audio o en video lo que suceda dentro de los centros de privación de libertad, dinero, cigarrillos, etcétera. Entonces, todo esto está establecido en ese reglamento, ¿no? Que lo pueden revisar sin ningún problema. Ahí se mencionan todos los objetos los objetos autorizados y los que están prohibidos, ¿no? Y otra falta relacionada con ingresar artículos prohibidos a nivel disciplinario sería incitar a los subordinados a cometer una falta. Si es que uno, como superior jerárquico, es el que le dispone a un servidor militar de menor jerarquía ingresa un artículo prohibido, lo estaríamos incitando a cometer una falta, ¿no es cierto? Y seríamos objeto precisamente también de una sanción disciplinaria por ese motivo. Incumplir una orden o consigna sin afectar la seguridad de la institución o las operaciones militares sería otra posible falta que cometeríamos en ese sentido, por estar incumpliendo la disposición que se ha dado de manera verbal en repetidas ocasiones y escrita de no ingresar artículos prohibidos, ¿no? E inclusive podríamos recaer en una falta tentatoria que es disponer arbitrariamente de armamento, munición, equipo, prendas militares, si es que hacemos un uso indebido del armamento militar para ingresarlo en circunstancias que no correspondan a los centros de rehabilitación social. Bueno, eh, otra conducta típica en la que podríamos incurrir es ayudar a la evasión de un PPL. El delito de evasión se sanciona penalmente con una pena de encarcelamiento de 3 a 5 años. Cuando es intencional, es decir, cuando nosotros con conocimiento del hecho y de manera dolosa, de manera voluntaria, hemos ayudado a un reo a fugarse, estamos cometiendo el delito de evasión eh, de manera dolosa, ¿no? Y también existe la evasión culposa, que es donde no interviene el dolo o la intención, sino la negligencia. En el Código Penal anterior, es decir, al que estaba vigente antes del año 2014, que entró en vigencia el COIP, en ese código antiguo se hablaba de la evasión esto no está en la diapositiva, pero me parece interesante traerlo a colación. Se hablaba de la evasión por connivencia y de la evasión por negligencia. Connivencia, en otras palabras, cuando uno se ponía
de acuerdo con el reo para que se fugue, o para darle las facilidades para que se fugue, ¿no? Este delito solo lo podían cometer los guías o los servidores públicos que elaboraban en los centros de rehabilitación social. La evasión por connivencia, es decir, vuelvo y repito, ponerse de acuerdo, en otras palabras, para facilitarle la salida, la fuga al PP. Y había también la evasión por negligencia, eh, que era la misma que está tipificada actualmente, ¿no? Ahora, a la evasión por connivencia se le llama simplemente evasión dolosa, y la que es culposa también o negligente se mantiene con la misma denominación. Tal vez, ¿qué nuevo aspecto incorpora el Código Orgánico Integral Penal? Que el código vigente antes del año 2014 no contemplaba la evasión, el delito de evasión por parte de los PPLs. Solo podían cometer el delito de evasión los encargados de su custodia. ¿De acuerdo? Entonces ahora, si es que un reo se fuga, también comete delito, en otras palabras. Y será judicializado y procesado en el mismo centro de rehabilitación social del cual se quiso fugar, o del cual se fugó y después fue recapturado. ¿De acuerdo? Esto solo como acotaciones jurídicas que me parece interesantes traerlas a colación. Ahora, actualmente la evasión sigue siendo sancionada, también la pueden cometer los reos y serán judicializados por eso, y no solo sus custodios, y es de 3 a 5 años de cárcel si es que es dolosa o intencional, y es de 6 meses a un año si es que es por negligencia, por descuido, en otras palabras, ¿no? Por descuido en el cumplimiento de nuestro deber. En este sentido, podría incurrir en una falta, o de hecho, a mi modo de ver, es seguro que incurriría en una falta grave el servidor militar que tenga responsabilidad en el hecho, como ejecutar, eh, por ejemplo, un incumplimiento en las disposiciones contenidas del reglamento, incitar al subordinado a cometer una falta, incumplir una orden o consigna. Todas estas son disposiciones que se nos ha dado y que debemos cumplir, ¿no? De evitar la evasión de los reos, por demás está eso. Y otra conducta típica sería la de torturar o aplicar tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos. El Código Orgánico Integral Penal establece que existe el delito de tortura, que consiste en infligir o ordenar eh, grave dolor, sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psicológica, a los privados de la libertad, ¿no? Bueno, en este caso la tortura no está tipificada como la tortura de los PPLs no está tipificada como un delito específico, sino que cometeríamos el mismo delito de tortura que se comete en contra de cualquier persona, si es que ejercemos actos crueles, inhumanos o degradantes contra los detenidos. ¿De acuerdo? Lógicamente que hay agravantes, como es aprovechar nuestra condición de militares, eh, por ejemplo, cuando se lo hace por la identidad de género o la orientación sexual del PPL, cuando esta tortura se comete en contra de un PPL que tenga discapacidad, o sea menor de edad, o sea mayor de 65 años. Entonces eso tenemos que tener cuidado en el cumplimiento de nuestro deber. Si es que acaso se nos ocurre aplicar castigo físico y se nos va la mano y resulta que el PPL ha sido mayor de 65 años o ha sido una persona con discapacidad, nos podemos meter en un serio problema a nivel penal por ese motivo. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Adicionalmente, estar claros, como me había permitido referirles, que la tortura no se comete solo por actos físicos, sino también existe la tortura psicológica. Entonces, no tenemos que tener miedo a actuar con determinación, pero tampoco estamos autorizados legalmente a insultar, degradar, ofender a los detenidos. ¿De acuerdo? Y menos aún haciendo referencia a su orientación sexual, a su origen, a su procedencia, a su aspecto físico, a su raza, a su etnia, etcétera. Entonces, esto hay que tener cuidado. Y las faltas disciplinarias de las que podríamos incurrir si es que aplicamos torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, eh, serían las de incumplir disposiciones, básicamente, incitar a subordinados a cometer una falta si es que damos la orden de aplicar tortura,
o lesiones a otros detenidos. Y también incumplir consignas cuando estas no afectan las operaciones militares. Si le decimos a un compañero militar, oye, anda, pégale a fulano porque es un gay o porque le falta la mano o porque no me gustan los negros, qué sé yo, perdón la expresión, ahí lógicamente que cometeríamos no solo un delito penal, sino también una falta administrativa de índole grave. Eh, y finalmente, agredir sin justificación a un detenido. ¿De acuerdo? El delito de lesiones contra los PPLs no está tipificado como un delito aparte. Cometeríamos el mismo delito de lesiones que se comete contra cualquier persona. Y las lesiones en materia penal se sancionan de acuerdo al tiempo de incapacidad que ocasionemos. Entonces, nos enfrentaríamos en caso de que por quítame las pajas, por usar un término coloquial, le golpeemos a un detenido y le ocasionemos lesiones. Si la incapacidad es de 4 a 8 días, la pena es de 30 a 60 días de prisión. Si la incapacidad que le causamos al PPL es de 9 a 30 días, nos enfrentamos a una pena de prisión de 2 meses a un año. Y así sigue subiendo la sanción en función del tiempo de incapacidad. Hasta el punto en que si le ocasionamos una discapacidad o una enfermedad grave o incurable producto del maltrato que le hemos aplicado, nos enfrentamos a una pena que puede ir de 5 a 7 años de prisión, los servidores militares. ¿De acuerdo? Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. Sin prejuicio de la responsabilidad también administrativa, por supuesto, en la que podríamos incurrir. Esa es la presentación que he preparado. Lo que quería que tengamos claro en este último punto es que la responsabilidad del servidor militar es civil, penal y administrativo, por los actos que realiza. Y en los centros de privación de libertad abarcaría también esos 3 años, ¿no? Ahora, mi intención desde ningún punto de vista, y esto para finalizar, es atemorizarles o decirles que no actúen con determinación, con decisión, con eh, ímpetu. Hay que hacerlo, pero sin excedernos, sin exponernos y cuidándonos mucho las espaldas. Este es un trabajo difícil, es un trabajo complejo, es un trabajo que requiere mesura y que hay que hacerlo sobre todo si es que se lo hace de una manera imprudente, vamos a tener consecuencias. Entonces, de alguna manera, resguardar a los compañeros y lógicamente que también velar por nuestro bienestar y de alguna manera por nuestra carrera también sirve, ¿no? También sirve, sin que por ello tengamos que dejar de actuar con determinación y con firmeza en el cumplimiento de nuestro deber, pues no tratamos precisamente con personas de buen proceder o que se guíen por el bien, hay que decirlo de esa forma, lastimosamente. Tratamos con personas que son reacias, que son rebeldes, que muchas veces son indisciplinadas, son conflictivas, entonces lógicamente que sí tenemos que actuar con dureza, pero tampoco excediéndonos en el cumplimiento de nuestras funciones. Quedo a las órdenes para cualquier duda y sin duda se seguirá preparando este material con más casos, con más ejemplos para posteriores capacitaciones. Ha sido un gusto y quedo nuevamente a las órdenes. Hasta pronto.